Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hablaremos acerca de los reactores CSTR o reactores continuos de mezcla perfecta. Un reactor CSTR es básicamente un tanque agitado en el cual se realiza una reacción química. Se le considera como un reactor continuo debido a que tiene entradas y salidas. Las entradas por donde entrarían nuestros reactivos y las salidas por donde saldrían nuestros productos. Empecemos hablando de ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando diseñamos un reactor CSTR. Debido a que es un tanque agitado, se suele usar principalmente para reacciones en fase líquida. Para el análisis introductorio, se considera que opera en estado estacionario. Esto suele ocurrir cierto tiempo después de la puesta en marcha del reactor. Y por último, la consideración más importante, que es asumir mezcla perfecta. Esto quiere decir que las condiciones de concentración y temperatura a la salida son iguales a las del interior del reactor. Para poder asumir mezcla perfecta, se debe asegurar que el reactor esté muy bien agitado. Y esas son las consideraciones básicas que debemos tener en cuenta a la hora de dimensionar un CSTR. Para ello, vamos a empezar por plantear la ecuación de diseño del CSTR, aquella que nos va a permitir encontrar su volumen para ciertas condiciones de reacción. En primer lugar, plantearemos el balance molar del reactor. Tenemos que el flujo molar del componente J que entra al sistema menos el flujo molar del componente J que sale del sistema más la velocidad de generación de J por reacción química debe ser igual a la velocidad de acumulación de J en el sistema. Este va a ser el balance por componentes que vamos a tener en cuenta y vamos a empezar a analizar cada uno de sus componentes. En primer lugar, para el flujo molar de J que entra al sistema lo vamos a simbolizar como FJ0. Entonces F van a ser flujos molares, por lo tanto sus unidades van a ser moles sobre tiempo. Luego tenemos el flujo molar de J que sale del sistema, al cual denominaremos simplemente FJ. Este también por supuesto va a ir en moles sobre tiempo. Por otro lado tenemos la velocidad de generación de J por reacción química, a la cual simbolizaremos como GJ. Primero hagamos un análisis de las dimensiones de este número G. Para poderlo introducir en este balance debe tener las mismas unidades de los dos flujos que estaban a la entrada y a la salida, es decir, debe venir en moles sobre tiempo. Es necesario definir G de tal manera que sea el producto entre la velocidad de reacción, es decir, la velocidad con la que aparece o desaparece el componente J, multiplicado por el volumen. ¿Por qué por unidades de volumen? Esto es debido a que la forma en que se mide la velocidad de reacción es en términos de concentración con respecto a tiempo. Es decir, la velocidad de reacción es la forma como varía la concentración de cierto componente en función del tiempo. Si multiplicamos concentración por volumen, obtenemos moles y estas serían moles sobre tiempo. Este sería básicamente el análisis dimensional de G. Pero tenemos que ver cómo calculamos G en el reactor CSTR. Lo primero que haremos será tomar un pequeño volumen del volumen global del reactor, al cual denominaremos delta V sub I. En este pequeño volumen también ocurre la reacción química, por lo tanto la velocidad de generación será delta GJI igual a RJI por delta VI, es decir, la velocidad de reacción por el volumen. Lo siguiente que podemos hacer es sumar todos los pequeños volúmenes que conforman el volumen total del reactor, y luego hacer tender el límite de esos pequeños diferenciales de volumen a infinito. Por lo tanto, estas sumatorias, que son sumas de Riemann, se convierten en integrales. Nos queda la integral de dgj igual a la integral de rj de b. Por supuesto, la integral de dg será simplemente g y nos queda que la generación es igual a la integral de 0 hasta el volumen del reactor de rj de b. Esta sería la expresión que utilizaríamos en general si no pudiéramos asumir la condición de mezcla perfecta en el reactor. Pero debido a que el reactor está bien mezclado, podemos asumir que la concentración en todo el reactor es la misma. Por lo tanto, la velocidad de reacción será constante y la podemos sacar de la integral. Por lo tanto, la generación va a ser igual a RJ por V evaluado de 0 hasta el volumen del reactor, es decir, simplemente RJ por B. Y esta es la razón matemática por la cual sí se puede asumir que en este caso la generación es igual simplemente a la velocidad de reacción por el volumen. Por último, el elemento que nos falta es la velocidad de acumulación de J en el sistema. Esto es simplemente la variación instantánea de las moles de cierto componente con respecto al tiempo, o la derivada de N y J con respecto a T. Sus unidades, por supuesto, tienen que ser moles entre tiempo para poderla utilizar en el balance.
En conclusión, el balance que tenemos es este: FJ0 menos FJ más RJ por V es igual a DNJ de T. Pero aún podemos simplificar un poco más este balance, ya que si estamos lo suficientemente lejos del arranque del reactor, podemos asumir que el reactor opera en estado estacionario. Por lo tanto, cualquier derivada con respecto al tiempo se anula, y el término de acumulación dNJ de T será igual a 0. Ahora lo único que nos queda será despejar V. En primer lugar, despejamos RJ por V es igual a FJ menos FJ0 y pasamos a dividir la velocidad de reacción. Por lo tanto, nos queda que el volumen es igual a el flujo de salida menos el flujo inicial entre la velocidad de reacción. Es común que la velocidad de reacción se reporte para los reactivos. Por lo tanto, si queremos que la velocidad sea un número positivo, lo que calculamos es menos RJ. Básicamente lo que hacemos es multiplicar por menos 1, tanto arriba como abajo, y la ecuación para el volumen nos queda de esta forma. Cabe destacar que cualquiera de las especies químicas que se encuentran en la reacción deben obedecer este balance, pero comúnmente este análisis se hace sobre el reactivo límite, por lo que vamos a reemplazar el componente J por simplemente la letra A, que simboliza el reactivo límite de nuestra reacción. Pero aún nos falta un paso más para terminar la ecuación de diseño, ya que ésta no suele entregarse en términos de los flujos de entrada y de salida, sino en función de otra variable, a la cual denominaremos conversión. La conversión, en este caso del reactivo límite, será el flujo molar de A que reacciona entre el flujo molar de A que es alimentado. Si lo queremos ver matemáticamente, las moles de A que reaccionaron serían las moles que entraron menos las que salieron. ¿Sí? Si restamos las moles que entraron menos las que salieron, nos dan aquellas que ya reaccionaron. Por lo tanto, ese numerador será FA0 menos FA, dividido entre las moles de A que se alimentan, es decir, FA0. De aquí lo siguiente que vamos a hacer es despejar el término de FA, es decir, las moles de A que salen del reactor. Para ello pasamos a multiplicar FA0 y luego despejamos FA. Por lo tanto, obtenemos que FA es igual a FA0 menos FA0 por XA. Es común que saquemos este factor común FA0, entonces nos quedaría simplemente FA0 por 1 menos XA. Pero para lo que requerimos, vamos a utilizar simplemente esta expresión de arriba. FA es igual a FA0 menos FA0 por X. Y luego la vamos a sustituir en nuestra ecuación de diseño. Por lo tanto, el volumen de nuestro reactor se va a convertir en FA0 menos paréntesis FA0 menos FA0 por X, todo dividido entre menos RA. Si distribuimos el menos, FA0 y FA0 se van a cancelar y nos queda menos por menos más FA0 por X. Y obtenemos, ahora sí, la ecuación de diseño del CSTR, FA0 por X dividido entre menos RA. Esta es la ecuación que nos va a permitir dimensionar nuestro reactor para cierta conversión deseada de nuestro reactivo. Ahora vamos a aplicar todo esto en un ejercicio. La reacción exotérmica A produce B más C se efectúa adiabáticamente y se presentaron los siguientes datos. Entonces nos entregan esta tabla en la cual nos dan la conversión del reactivo límite o el reactivo A, en este caso que es el único, y la velocidad de reacción, la velocidad con la que desaparece A, para ciertos valores de conversión. También nos dicen que la velocidad de flujo molar alimentado de A era de 300 moles por minuto, es decir, nos están dando el flujo de entrada al reactor. Nos preguntan, ¿cuál es el volumen del CSTR necesario para lograr una conversión del 40%? Es decir, del material A ingresado queremos que reaccione el 40%, y nos piden establecer el volumen del reactor adecuado para lograr esto. Para ello, lo que vamos a hacer es un gráfico de Levenspiel. ¿Por qué sabemos que tenemos que enfocar esto con un gráfico de Levenspiel? Esto es debido a que nos están dando una tabla de valores entre la conversión y la velocidad de reacción. Es decir, no nos están dando una forma explícita de la velocidad de reacción, sino una tabla de valores. Por ello, lo primero que vamos a hacer es tomar como motivación el volumen del CSTR que acabamos de obtener, es decir, la ecuación de diseño del CSTR, y la vamos a organizar de esta forma: FA sub 0 sobre menos RA por X. Por supuesto, el orden de los factores no altera el producto. El volumen es igual a multiplicar la conversión, X, por el número FA sub 0 entre menos RA. Ahora imaginemos que ese volumen es simplemente el área de un rectángulo cuya base es X y cuya altura es FA sub 0 sobre menos RA. Esta es la motivación para hacer el gráfico de Levenspiel.
Si ponemos en el eje X la conversión y en el eje Y FA sub 0 sobre menos RA, simplemente al trazar rectángulos de altura FA sub 0 sobre menos RA, podemos obtener el volumen del reactor. Regresemos a la tabla de datos. Tenemos la conversión, tenemos menos RA y tenemos FA sub 0. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es calcular FA sub 0 sobre menos RA. Agregamos otra fila a nuestra tabla de datos. Tú mismo puedes hacer el análisis dimensional y verificar que las unidades de FA sub 0 entre menos RA son decímetros cúbicos. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es dividir FA sub 0, que son 300, entre cada uno de los valores de menos RA. Entonces en el primero será 300 dividido entre 1, nos debe dar 300, luego 179,64, luego 300 entre 5 que nos da 60 y así sucesivamente hasta 0,6, luego 240 y por último 329,67 para menos RA 0,91. Ahora que ya tenemos esta tercera fila, lo que vamos a hacer es poner en el eje X la conversión y en el eje Y FA sub 0 entre menos RA. Este es el gráfico que obtenemos y al que denominaremos gráfico de Levenspiel. Con este gráfico podemos de manera muy sencilla hallar el volumen del reactor para una conversión del 40%. Simplemente vamos a 0.4, subimos hasta la función que es FA sub 0 entre menos RA y el rectángulo que surge representará el volumen del reactor. Por lo tanto, multiplicamos la base que es 0,4 por la altura que serán 60 decímetros cúbicos. El resultado son 24 litros o 24 decímetros cúbicos. Por lo tanto, si requerimos que solo el 40% de nuestro reactivo reaccione, necesitaríamos un reactor de 24 litros. Ahora, ¿qué pasaría si duplicáramos esa conversión? Si requiriéramos una conversión del 80%. Entonces lo que hacemos es trazar un rectángulo de base 0.8 y altura FA sub 0 entre menos RA de 240, que es lo que nos da en 0.8. El resultado entre 0.8 por 240 nos da 192 decímetros cúbicos. Es decir, para duplicar la conversión necesitamos un reactor 8 veces más grande que el inicial. El ejercicio prosigue y ahora nos piden encontrar cuál será la conversión máxima que se puede lograr en un CSTR de 105 decímetros cúbicos. Para responder esta pregunta lo que vamos a hacer es enfocar de manera diferente la ecuación de diseño. Como ahora el volumen es constante, nos lo están dando, que es de 105 decímetros cúbicos, y FA sub 0 también es constante, vamos a despejar simplemente X entre menos RA. Y X entre menos RA será igual a V entre FA sub 0, el volumen entre el flujo inicial de A. El volumen sabemos que es 105 dividido entre 300, eso nos da 0,35 decímetros cúbicos por minuto entre mol. Ahora lo que haremos será agregar una nueva fila a nuestra tabla de datos, la cual será X entre menos RA. Simplemente dividimos X, 0 en el primer caso dividido entre 1 nos dará 0, 0,2 dividido entre 1,67 nos da 0,12 y así sucesivamente. Ahora lo que haremos será graficar X entre menos RA en el eje Y en el eje X simplemente la conversión. Como el valor que necesitamos es X entre menos RA igual a 0,35, lo que hacemos es ubicar en el eje Y 0,35, ir a la función y obtenemos que la conversión es 0,7. Es decir, en un reactor de 105 decímetros cúbicos podemos obtener una conversión máxima del 70% de nuestro reactivo. Y eso es todo. Si te ha parecido útil este video, no dudes darle tu like y compartirlo con alguien a quien también le pueda interesar. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.